base de allá que En primer lugar, agradecemos a todos la presencia en un día tan especial, ahora intempestiva y con clima igualmente intempestivo, pero era para nosotros un privilegio muy especial contar con la presencia del doctor Richard Stallman. Como la mayoría de ustedes saben, fundador y presidente de la Fundación de Software Libre, creador de un sistema operativo conocido, de editor conocido, y que ha tenido la deferencia de venir a compartir con nosotros esta noche. Para todos nosotros es un buen regalo de enamorado, de manera que solo me queda darle la palabra para que lo podamos disfrutar. Él tiene otras inquietudes en Cuba, parece que es cantante y tiene también en esa dirección, así que a lo mejor de eso también nos quiere contar de eso. ¿Qué quiere decir el software libre? El software libre es el software que respeta la libertad del usuario. Un programa es software libre cuando el usuario tiene las 4 libertades esenciales, que son la libertad 0, la libertad de ejecutar el programa como quieras; la libertad 1, la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras; la libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo, es la libertad de distribuir copias exactas del programa cuando quieras; y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad, es la libertad de distribuir copias de tus versiones cambiadas cuando quieras. El resultado de estas 4 libertades es que el sistema social de distribución y uso del programa es ético. Si una de estas libertades falta, el programa no es libre, sino privativo. Es decir, priva a los usuarios de las libertades esenciales. Por lo tanto, su sistema social de distribución y uso no es ético y el programa no se debe usar, ni enseñar, ni desarrollar. El desarrollo de un programa privativo no es una contribución a la sociedad, sino un ataque a la solidaridad social y la independencia y la libertad de la gente. Es un problema social. Y la meta del movimiento del software libre es corregir este problema social. Pero ¿por qué estas libertades son esenciales? Cada una tiene su razón. La libertad número 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de distribuir copias exactas del programa cuando quieras, es esencial por razones fundamentales éticas, para poder vivir una vida ética como buen miembro de una comunidad. Si usas un programa sin la libertad número 2, estás en peligro en cualquier momento de caer en un dilema moral, cuando tu amigo te pida una copia del programa. En ese momento tendrás que elegir entre 2 males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es negarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Estando en el dilema, deberías elegir el menor mal,
que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué este mal es el menor? Porque si no puedes evitar de hacer mal a alguien, mejor que sea a algún culpable, como el desarrollador del programa privativo, que habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Mientras podemos suponer que tu amigo es un buen amigo y merece generalmente tu cooperación, el otro caso también es posible, pero es un caso fácil. Si no es un buen amigo, le dices, ¿por qué querría ayudarte a ti? Entonces el caso difícil es el caso de ser un buen amigo. Los dos casos son posibles. Entonces, debes elegir el menor mal, pero el ser el menor mal no es ser bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y no cumplir con ello. Algunos acuerdos son intrínsecamente malévolos y romperlos es menos mal. Este es un ejemplo. Pero ser menos mal no es ser bueno. Y si le das una copia del programa, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo. Y es algo bastante malo. Casi tan malo como una copia autorizada. Por lo tanto, al comprender bien este dilema, lo que de verdad debes hacer es evitar de encontrarte en el dilema. Hay dos maneras posibles. Una es no tener amigos. Es la manera sugerida por los desarrolladores de software privativo. La otra manera es no usar el software privativo. Si no usas un programa que no lleve la libertad número 2, no estás en peligro de caer en el dilema. Y es mi solución. Si alguien me ofrece un programa tan atractivo que sea, bajo esta condición lo rechazo, por razones de mi conciencia. Aceptar esta condición sería traicionar mi comunidad. No voy a hacerlo. El recurso el más esencial de cualquier sociedad no es un recurso físico, es un recurso psicosocial, es el espíritu de buena voluntad, el espíritu de ayudar a tu prójimo. Ninguna sociedad tiene bastante espíritu de buena voluntad. Siempre hay que actuar para animar este espíritu. Por lo tanto, ¿qué quiere decir cuando instituciones sociales importantes dicen que compartir con tu vecino es malo? ¿Qué hacen? Van envenenando este recurso esencial, algo que ninguna sociedad puede soportar. ¿Y qué quiere decir cuando dicen que compartir con tu vecino es ser pirata? Intentan equivaler ayudar a tu prójimo al atacar barcos. Nada podría ser más falso, porque ayudar a tu prójimo, porque atacar barcos es muy malo, mientras ayudar a tu prójimo es admirable. ¿Y qué quiere decir cuando, como se hace en muchos países, imponen castigos fuertes de años de prisión a los que comparten con sus vecinos? ¿Qué nivel de terror se necesitará para convencer a cada uno
que no más ayude a su prójimo. No queremos soportar este nivel de terror y tenemos que terminar la campaña de terror de los desarrolladores de software privativo. Y uso el término campaña de terror porque en 2 países han amenazado a la gente de ser violado por tener copias no autorizadas de software privativo. Es la razón para la libertad número 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de distribuir copias exactas a los demás cuando quieras. La libertad 0, la libertad de ejecutar el programa como quieras, tiene otra razón. Es para tener el control completo de tu propia computación. Puedes ofrecer que haya programas privativos que restringen incluso el uso de las copias autorizadas. Restringen cuánto se puede usar o por quiénes o en qué computadora o para qué propósito. Obviamente no es tener el control de tu propia computación. La libertad 0 es esencial. Pero no basta, porque solo es la libertad de hacer o no hacer porque el código ya admita. Entonces el desarrollador sigue con su poder sobre los usuarios, porque decide qué haga el código. Para tener el control de tu propia computación necesitas también la libertad 1, la libertad de estudiar y cambiar el código fuente del programa. Con esta libertad decide tú y no él por ti. Si usas un programa sin la libertad número 1 y sin el código fuente, ni siquiera puedes averiguar independientemente qué hace. Muchos programas privativos contienen funcionalidades malevolentes, concebidas no para servir al usuario, sino para vigilar al usuario, restringir al usuario, a veces también para atacar al usuario. Por ejemplo, muchos programas privativos contienen funcionalidades de vigilar al usuario. Se llama spyware. Un programa privativo que espía al usuario, que quizás conoce ese nombre, se llama Windows o Microsoft. Llora. Un niño muy sabio. Cuando el usuario de Windows, y no digo tú porque no usarías al programa, cuando el usuario de Windows usa la funcionalidad de buscar en sus propios archivos una palabra o expresión, Windows envía un mensaje a Microsoft diciendo qué palabra sea buscar. Una funcionalidad de vigilancia, pero hay otra. Cuando Windows XP pide una actualización, envía a Microsoft un mensaje con la lista de todos los programas instalados en la máquina. Entonces, 2 funcionalidades de vigilancia conocidas. Quizás hay otras, es difícil de saber. Microsoft nunca anunció la presencia de estas 2 funcionalidades de vigilancia. Descubrirlas necesita de investigación difícil. Y quizás hay otras aún no descubiertas. Pero no solo Windows vigila al usuario, también Windows Media Player hace vigilancia completa, porque envía a Microsoft cada sitio que el usuario mira. No sé en cuánto detalle, pero vigila así al usuario. Pero no debe suponerse que Microsoft lo hace porque es el gran Satanás y
peor que todo el resto del mundo, porque RealPlayer hace vigilancia parecida y pienso que la hacía primero. Entonces, muchos desarrolladores de software privativo han introducido funcionalidades de vigilar al usuario. Pero las funcionalidades malevolentes van más allá. También hay la funcionalidad de no funcionar. Cuando el programa te dice, no quiero mostrarte este archivo hoy, no quiero permitirte de copiar una parte de este archivo, no quiero imprimir este archivo por ti, porque no te amo. Este tipo de funcionalidad también se llama gestión digital de restricciones, o DRM, por su acrónimo inglés, Digital Restrictions Management. Y cada año se vuelve más frecuente. Windows Vista tiene el propósito de ser vehículo para más DRM que nunca. Es la funcionalidad malevolente de no funcionar por ti. Y también hay puertas traseras. Un programa privativo que contiene una puerta trasera que quizás conoces de nombre se llama Microsoft Windows. Cuando Windows pide una actualización, Microsoft conoce más o menos la identidad del usuario y puede entregarle una actualización específicamente para él. Es decir, puede tomar el control completo de su computadora y la víctima casi no tiene recursos. Esta puerta trasera puede deducirse de los hechos conocidos. Hay otras. Hace unos años me dijeron en un día que habían arrestado a algunos programadores trabajando en el desarrollo de Windows XP, acusándolos de trabajar también por Al-Qaeda, introduciendo otra puerta trasera que Microsoft no debería conocer. Según parece, ese intento fracasó. Había otros que lograron. No podemos averiguar porque no tenemos acceso al código fuente. Pero se ha descubierto en el año 99 que Microsoft había introducido otra puerta trasera para el uso de otra organización igualmente violenta, es decir, el gobierno de los Estados Unidos, específicamente la Agencia Nacional de Seguridad, en un programa de servidor. Y esto nos muestra cómo nunca se puede confiar en un programa privativo. Hay programas privativos de los cuales sabemos que contienen funcionalidades malevolentes. Hay otros de los cuales no sabemos que contienen funcionalidades malevolentes. Quizás las contienen, quizás no, pero nunca podemos estar seguros. Por lo tanto, cada programa privativo exige una fe ciega. Es un programa de solo consigue todo en mí. Pero esta fe nunca se puede justificar, porque nos privan los desarrolladores de con qué averiguar, es decir, el código fuente. Pero sí hay desarrolladores de software privativo que no introducen funcionalidades malevolentes. No podemos estar seguros de quiénes son, pero sí hay. Pero ellos son humanos. Por lo tanto, cometen errores.
su código contiene errores. Y el usuario de un programa sin la libertad número 1 es igualmente impotente frente a un error accidental como frente a una funcionalidad malevolente deliberada. Si usas un programa sin la libertad número 1, eres prisionero de tu software. Nosotros, los desarrolladores del software libre, también somos humanos. También cometemos errores. Es imposible de evitar. Nuestro código también contiene errores. Todos los programas grandes o no triviales contienen errores. La diferencia es que cuando encuentras un error en nuestro código, no eres prisionero, no eres impotente, porque puedes corregir nuestros errores. No podemos ser perfectos, sí podemos respetar tu libertad. Entonces, la libertad 1 es esencial, pero no basta. No basta porque hay millones de usuarios de computadoras que no saben programar y no pueden ejercitar directamente esta libertad, porque la libertad 1 es la libertad de estudiar y cambiar personalmente el código fuente del programa. Ellos no saben hacerlo. Pero tampoco para programadores como yo basta la libertad número 1, porque hay demasiado software libre. Nadie es capaz de estudiar todos los programas que usa y escribir personalmente todos los cambios que puede desear. Es demasiado trabajo para una sola persona. Para tener completamente el control de nuestra propia computación, tenemos que hacerlo juntos, cooperando. Necesitamos, por lo tanto, la libertad número 3, la libertad de distribuir copias de nuestras versiones cambiadas. Con esta libertad podemos colaborar cambiando el programa. Por ejemplo, si hay 1 millón de usuarios de un programa libre que desea algún cambio, por casualidad habrá unos miles entre ellos que saben programar y algún día algunos entre ellos harán el cambio y publicarán su versión cambiada. Luego, todo el millón podrá instalar y adoptar esta versión cambiada y tendrá el cambio que deseaba. Así, todos los usuarios reciben los beneficios de las 4 libertades. Cada usuario puede ejercitar la libertad 0 y la libertad 2, es decir, la libertad de ejecutar el programa como quiera y de distribuir copias exactas cuando quiera, porque estas actividades no exigen programar. Las libertades 1 y 3, la libertad de estudiar y cambiar el código fuente y distribuir copias de la versión cambiada, solo se pueden ejercitar hasta el punto que el usuario sepa programar. Muchos no lo saben y no pueden ejercitar directamente esas libertades, pero cuando los programadores las ejercitan, todos pueden instalar las versiones cambiadas. Todos reciben los beneficios de la libertad. Todo el mundo puede aprovechar las 4 libertades directamente o indirectamente. Y el resultado combinado de las 4 libertades es la democracia. Un programa libre se desarrolla democráticamente bajo el control de sus usuarios, mientras un programa privativo se desarrolla siempre bajo el control de su desarrollador e impone el poder del desarrollador a sus usuarios.
un poder injusto que nadie debe tener. Pero supongamos que hay solo 1000 usuarios que desean algún cambio en un programa libre y que nadie entre ellos sabe programar. Todavía pueden aprovechar las 4 libertades para tener el cambio que desean. Pueden ponerse en contacto y armar una organización para hacer el cambio. La idea es que cada uno pague su cuota a la organización, que luego tendrá el dinero para emplear a programadores para hacer el cambio. Entonces, la organización puede calcular la cuota según el tamaño del trabajo que hacer. Pero para hacer el cambio, la organización tendrá que emplear a programadores. Y primero tendrá que elegir a quiénes emplear. Puede hablar con una empresa de programación y otra, y otro grupo, y por fin elegir a quienes emplear. Esto nos demuestra que el software libre conlleva un mercado libre para todos tipos de servicio y soporte. Por contraste, el soporte al software privativo normalmente es un monopolio, porque únicamente el desarrollador posee el código fuente, únicamente él puede hacer cualquier cambio. El usuario que desea un cambio tiene que rogarle al desarrollador: oh desarrollador omnipotente, haga ese cambio por mí. A veces el desarrollador les dice a los usuarios: páguenos por escuchar su problema. Si el usuario lo hace, el desarrollador le contesta: muchas gracias, en 6 meses habrá una actualización, cómprela y verá si habremos corregido su problema y qué problemas nuevos le proporcionaremos. Es como una dictadura para los usuarios o un régimen feudal. Pero con el software libre, cada uno que posee una copia puede estudiar el código fuente, hacerse maestro del código y ofrecer su servicio. Por lo tanto, hay un mercado libre, y solo con el software libre hay un mercado libre para el soporte. Por lo tanto, los usuarios que valoran mucho el buen soporte, que lo llaman esencial, deben exigir siempre el software libre. Este punto nos lleva a una paradoja, porque usualmente cuando hay una elección de productos para hacer algo, decimos que no hay monopolio. Pero cuando hay una elección entre programas privativos, sí hay monopolio. El usuario que elige este programa privativo cae después en este monopolio de soporte. Pero si elige este programa privativo, cae después en este monopolio de soporte. Entonces sí hay monopolio, hay una elección entre monopolios. Pero la única manera de escaparse del monopolio es escaparse del software privativo, escaparse al mundo libre. Y aquí está la meta del movimiento del software libre: ayudar a todos a escaparse del software privativo al mundo libre para la liberación completa del ciberespacio. La liberación del ciberespacio
es nuestra meta. Y para hacerlo hemos construido un nuevo continente en el ciberespacio. Un continente de libertad donde no hay señores feudales y todo usuario es libre. Es un continente virtual, por lo tanto hay espacio para todos. Todos serán bienvenidos a vivir con nosotros en la libertad. Y porque lo hemos construido nosotros, no tuvimos que robarlo de pueblos indígenas. Legítimamente podemos invitarles a venir. Hay un principio muy amplio para comprender bien la libertad. La libertad es algo mucho más grande que tener una elección entre algunas opciones fijas. La libertad es tener el control de tu propia vida. En el campo informático, el tener la elección entre algunos programas privativos es poder elegir a tu amo. La libertad es no tener amo. En el campo informático, la libertad es no usar software privativo. Entonces, llegué a estas ideas, más o menos, no en su forma actual, en el año 83. Quería poder vivir en libertad y solidaridad social usando computadoras. Pero ¿cómo? En la época fue imposible, porque todos los sistemas operativos para las computadoras modernas eran privativos. Era imposible conseguir una computadora nueva y usarla en libertad. ¿Cómo podría hacerlo posible? El método más obvio habría sido organizar políticamente para convencer a los gobiernos que cambiaran sus leyes o convencer a las empresas que cambiaran sus prácticas, pero no pensaba poder conseguir bastante apoyo. Era una sola persona, sin talento político. Mi talento era desarrollar software. Pero descubrí otro camino para llegar al mismo resultado. En lugar de convencer a otros para que los sistemas operativos privativos se vuelvan libres, podría desarrollar otro sistema operativo que sería libre porque sería yo el autor y tendría la autoridad legal para hacerlo libre. Así podría resolver este problema social del software privativo por un trabajo técnico que sabía hacer. El desarrollo de sistemas operativos era mi campo. Por lo tanto, estaba consciente de un problema social que el resto del mundo no reconocía como tal. Tenía la capacidad de intentar resolver corregir este problema, y probablemente nadie lo haría si no fuera yo. Por lo tanto, había sido elegido por las circunstancias para hacer este trabajo.
Es como si ves a alguien ahogándose y sabes nadar y no hay nadie más, y que no sea Bush. Entonces, tienes el deber moral de salvarlo. No sé nadar yo, pero en este caso el trabajo que hacer no fue nadar, fue desarrollar mucho software, y eso sí sabía hacer. Y decidí desarrollar un sistema operativo libre o morirme intentando. De vejez, es de suponer, porque en la época nuestro movimiento del software libre que estaba lanzando no tenía enemigos activos. Muchos no estaban de acuerdo, pero no nos prestaban mucha atención. El obstáculo no era la oposición activa, sino un montón de programas que desarrollar. Y nadie sabía si algún día tendríamos un sistema operativo libre o no. Ni siquiera yo. No podía estar seguro de lograr, pero cuando es asunto de luchar por la libertad, no puedes esperar que la victoria esté a la vista, porque es esperar demasiado y perder casi todas las oportunidades posibles. Hay que comenzar cuando la victoria todavía no se ve. Al llegar a esta decisión, me llevó a otras decisiones técnicas. ¿Qué tipo de sistema sería? Decidí seguir el diseño de Unix para desarrollar un sistema operativo portable capaz de funcionar en varios tipos de computadoras. Decidí hacerlo compatible con Unix para que los muchos usuarios de Unix pudieran fácilmente migrar. Pero estas decisiones implicaban el resto de las decisiones. Unix, el diseño de Unix es que contiene muchos componentes, cientos en la época, que se comunican entre ellos con interfaces más o menos documentadas, y los usuarios también usaban las mismas interfaces para dar sus comandos a los componentes. Por lo tanto, el ser compatible con Unix exigía seguir con las mismas interfaces y reemplazar cada componente compatiblemente. La única cosa que necesitaba para anunciar el proyecto era el nombre. Y en la comunidad en la cual participaba en los años 70, de programadores que programábamos por la alegría de programar, solíamos dar en nuestros programas frecuentemente nombres graciosos para aumentar la alegría y el sentido divertido de desarrollarlos. En los años 70 la programación no era portable. Cada programa usualmente podía funcionar sobre solo un tipo de computadora en un sistema. Por lo tanto, frecuentemente fue necesario desarrollar otro programa parecido para poder hacer la misma cosa en tu computadora, en tu tipo de computadora, porque el otro programa funcionaba en otro tipo.
otra arquitectura o otro sistema. En nuestra comunidad, cuando tuvimos que hacerlo, solíamos o teníamos la costumbre de darle al programa como nombre un acrónimo recursivo, diciendo que este programa no es el otro. Es una manera graciosa de reconocer al otro programa. Por ejemplo, en el año 75 desarrollé el primer programa editor de textos Emacs, un editor extensible. Y después había más de 30 imitaciones para otros tipos de computadoras. Y muchos se llamaban algo Emacs, pero también había Fine para Fine is not Emacs. También Sign para Sign is not Emacs. Y Aina para Aina is not Emacs. Y Mince para Mince is not complete Emacs. Y la versión 2 de Aina se llamaba Zwei para Zwei was Aina initially. Se puede divertir mucho con los acrónimos recursivos. Busqué un acrónimo recursivo diciendo algo is not Unix, pero no funcionó porque ninguna tal combinación es una palabra en inglés si no tiene ni otro idioma que conocía, y si no tiene otro sentido no es una broma. Entonces, ¿qué hacer? Pensaba hacer una contracción para eliminar la I y tener un acrónimo de 3 letras, algo NU. Intenté cada letra inicial, ENU, GNU, KNU, DNU, INU, FNU, GNU. Pero GNU es la palabra la más graciosa del idioma inglés, porque se usa en muchos juegos de palabras, porque según el diccionario, la G es muda y la palabra se pronuncia nu como nuevo. Entonces, cada vez que quieres escribir nu, puedes escribirlo GNU y es una broma. Quizás no muy buena, pero hay muchas. Y a veces sí es buena. Por ejemplo, había una canción graciosa basada en esta palabra en mi niñez. Por lo tanto, dado una razón específica para usar este nombre para un proyecto, no pude resistir. Entonces, en septiembre 83, anuncié el proyecto de desarrollar un sistema operativo libre, el sistema GNU. Cuando es el nombre de nuestro sistema, no se debe obedecer el diccionario, sobre todo en inglés, porque hablar de the new system puede confundir a la gente. Hemos trabajado 23 años en el desarrollo de GNU, por lo tanto ya no es nuevo, pero sigue siendo GNU, o en castellano se puede pronunciar GNU como si comenzara por N, porque es el nombre del mismo animal. No se debe pronunciar GNU, es demasiado trabajo, demasiado lento. GNU o GNU. Pero hay una pronunciación que se debe evitar. No comprendo por qué lo dicen, pero muchos pronuncian el nombre de nuestro sistema como Linux. Pero de verdad Linux no es este sistema. Es un solo componente del sistema que se usa hoy. En el año 92, el sistema GNU era casi completo,
faltaba aún únicamente el núcleo entre los componentes esenciales para tener un sistema completo. Comenzamos el desarrollo de un núcleo en el año 90, pero todavía no funciona bien. Pero afortunadamente no teníamos que esperarlo porque en el año 92 otro núcleo se volvió libre, el núcleo Linux. La primera versión de Linux salió en el año 91, pero no fue libre. Su licencia tenía una restricción no aceptable. Pero en 92, el desarrollador de Linux, el señor Torvalds, adoptó la licencia pública general de GNU como licencia para Linux. Es una de las licencias libres y al usarla, Linux también fue libre. Luego, Linux pudo llenar el último hueco en el sistema casi completo GNU, y la combinación de GNU y Linux era un sistema operativo libre, y por la primera vez era posible usar un PC en libertad, sin software privativo. Pero al mismo tiempo se comenzó el error de pensar que el sistema entero es Linux. Este error nos niega el reconocimiento de nuestro trabajo. Por lo tanto, les pido llamarlo Newcom Linux y darnos reconocimiento igual. Pienso que lo merecemos y no es bonito negárnoslo. Pero hay algo mucho más importante en el asunto, porque negarnos el reconocimiento de nuestro trabajo implica también negarle a la meta de la libertad el reconocimiento de su papel como motivo de nuestro trabajo, porque se sucede que el señor Torvalds no está y nunca estaba de acuerdo con nuestra filosofía de software libre que he explicado hoy. Se llama apolítico, que es decir, que sugiere tomar las decisiones políticas según únicamente valores prácticos, que es bastante tonto. Es la filosofía de un ingeniero que no presta atención a asuntos más profundos. Tiene el derecho a su opinión y tiene el derecho de difundirla también. Lo que no es justo es que nuestro trabajo sirva como magnificar el efecto de su opinión y no de la nuestra, porque los usuarios le atribuyen nuestro trabajo. El no reconocer el papel de la meta de la libertad no solo no es bonito, sino es peligroso, porque frecuentemente hay amenazas a la libertad. La libertad no se puede dar por supuesto que la libertad continúe. Para mantener la libertad hay que defenderla. Si no se defiende, el resultado puede verse en los Estados Unidos actuales, en los cuales nuestros propios líderes nos han quitado derechos humanos fundamentales, como el derecho de no ser castigado por el Estado sin un proceso justo. Pero, y lo hicieron como siempre en nombre
nombre de protegernos de otro enemigo secundario. Pero para defender la libertad, la gente necesita valorar la libertad. Para valorar la libertad, los ciudadanos necesitan primero conocerla, conocer la idea de libertad. En otros campos de la vida, la idea de derechos humanos se ha discutido durante siglos. Y libertades esenciales como la libertad de la palabra y la libertad de asociación se conocen en el mundo entero. Eso no implica automáticamente que sean fáciles de defender, pero por lo menos es un comienzo. Ahora en los Estados Unidos es posible declarar una organización ilegal sin proceso. Y ¿dónde estaba? He olvidado en qué país. Sí, en España han arrestado a algunos por haber sido miembros de una empresa recién declarada terrorista. Pero por lo menos había un proceso para declararla terrorista. Mientras en los Estados Unidos se puede declarar sin proceso, administrativamente. Pero la informática es un campo nuevo de la vida. Solo desde hace 15 años, la mayoría de la gente en los Estados Unidos usa computadoras y en otros países menos. Entonces no hemos tenido mucho tiempo para considerar el tema de los derechos humanos apropiados a un usuario de software, ni para difundir la idea que haya derechos humanos apropiados al usuario de software. Pero pienso que he identificado 4 derechos humanos que el usuario de software merece. Las 4 libertades que definen el software libre. Pero para que los ciudadanos defiendan estas libertades, tienen que conocer estas libertades. Y no las conocen, ni siquiera en la comunidad de software libre. La mayoría sigue las ideas del señor Torvalds y otros que están de acuerdo con él y tienen su propio nombre. En lugar de decir software libre, dicen código abierto, como manera de hablar del mismo software más o menos, sin nunca mencionar el tema ético y las metas de libertad y de la solidaridad social. Prefieren no mencionar estas metas ni plantear ninguna cuestión ética para no molestarle a nadie y sobre todo para no molestar a los gerentes de empresas. Por lo tanto, las empresas usualmente siguen su término y no mencionan, no plantean nunca los asuntos éticos del campo. Y la mayoría de los estados siguen su término y sus ideas.
Y por lo tanto, dentro de nuestra comunidad misma, somos una minoría y tenemos muchos obstáculos a hacer llegar nuestras ideas a los usuarios de nuestro software. Y aquí está la necesidad principal de nuestra comunidad: difundir la idea que es un asunto ético, no solo un asunto práctico, que no se debe decidir según objetivos prácticos del corto plazo, porque suelen decidirse así. Muchos rechazan como utópico la idea de decidir según las metas de la libertad y la solidaridad social, de reconocer la responsabilidad social, el deber del ciudadano de elegir el software libre y exigirlo, pero se debe hacer. No tengo vergüenza de ser a veces utopista. O eres utopista o eres autopista. Y quizás en el año 83 la idea que todo el software pudiera ser libre era utópica. Pero ya es demasiado tarde llamarla utópica. Tenemos quizás a 100 millones de usuarios. Tenemos 2 sistemas operativos libres. Tenemos 2 entornos, o quizás más. Tenemos por lo menos 2 entornos gráficos libres, 2 sistemas de productividad para la oficina libres y miles de aplicaciones libres. Ya funciona el software libre, pero aún no para todos. La mayoría de los usuarios de computadoras todavía usan software privativo, sistemas privativos. Y la mayoría de los usuarios de sistemas operativos libres siguen usando también programas privativos con ellos. Tenemos mucho por hacer, y para hacerlo, sobre todo necesitamos siempre recordar las metas éticas de la libertad y la solidaridad social. No podemos realizar la meta si la olvidamos. Y en nuestra comunidad casi se ha olvidado. En 92, el sistema operativo Linux era por primera vez un sistema operativo libre para las computadoras modernas. Pero no quedaba así por mucho tiempo. Más o menos en 95, algunas de las distribuciones de Linux comenzaron a introducir programas privativos para tener ventajas comparadas a otras distribuciones, y anunciaron a la gente, a la comunidad: nuestra distribución es mejor porque también tiene este programa. No pedían disculpas por introducir un programa que no respetaba la libertad del usuario. Presentaba el programa privativo como ventaja. Otros desarrolladores de otras distribuciones percibían esto como competencia fuerte, y para competir con estas distribuciones, las otras también
pusieron los programas privativos y en lugar de pedir disculpas, en lugar de decir hemos introducido estos programas privativos porque sabemos que muchos usuarios los exigen, pero lo mejor sería no usarlos porque te robarían tu libertad. Lo que dijeron era, también tenemos este programa, también tenemos esta ventaja. Por lo tanto, después de unos años, no había distribución libre. Todas las distribuciones de New con Linux contenían programas privativos, y cuando después de mis charlas la asistencia me preguntó dónde puedo conseguir este sistema, no tenía respuesta. No podía sugerir el uso de programas privativos, no podía sugerir ninguna distribución. ¡Qué fracaso! Y se sucedió por causa de la falta de valorar bastante las metas éticas en nuestra comunidad misma. Y también había un circuito vicioso, porque el hecho que todas las distribuciones contenían programas privativos, enseñaba a los nuevos usuarios a pensar que tener programas privativos no es nada, que no fuera un problema. Entonces, se puede ver hasta qué punto hemos olvidado las metas éticas. Y muchos me han dicho que pensaban seguir una estrategia de 2 etapas para promover el software libre. Primera etapa, convencer a muchos a usarlo, y segunda etapa, educarlos a valorar la libertad y la solidaridad social. Pero presentaban siempre esta estrategia como razón para enfocar la primera etapa. Y casi todos enfocan la primera etapa. Muchos invitan a otros a migrar al software libre, y muy pocos intentan educar a los nuevos usuarios a valorar, a comprender la idea de la libertad. Entonces, la mayoría no lo conocen, no la conocen. No hay nada más importante ahora en nuestra comunidad que difundir la idea de valorar la libertad y la solidaridad. Y por lo tanto, es mi trabajo de hoy. Ya no hago el trabajo de desarrollar software, porque hay más de 1 millón de consumidores al software libre. La comunidad no me necesita como desarrollador, pero sí me necesita para difundir la idea de la diferencia ética entre el software libre y el software privativo. Y necesitamos también su ayuda de ustedes. Necesitamos mucho más activistas del software libre. Para terminar, quiero tratar unos temas pequeños. Primero, el software libre y el empleo. Unos dicen que si el mundo migra al software libre hay que temer la pérdida de todo el empleo en el sector informático. Es tonto.
Aquí está el sector informático. La programación es una pequeña fracción. Y dentro de la programación, una pequeña fracción es el desarrollo de software privativo, quizás 10% mundialmente. Y la gran mayoría es el desarrollo de la programación pagada, es el desarrollo de programas a medida. Si el mundo migra al software libre, se perderán los empleos del desarrollo de software privativo, pero el desarrollo de software a medidas no se cambiará. Porque el que desee que un programa específico se desarrolle ese año tendrá que pagar. No tiene sentido esperar por que voluntarios lo hagan. Si es un programa a medida de un cliente, los voluntarios no lo harán, no se interesan de esto. Por lo tanto, el cliente tendrá que pagar. Entonces, al peor, podemos perder una pequeña fracción de una pequeña fracción del sector informático. Pero no es cierto que perderemos empleo, porque también hay la posibilidad de ganar empleo. El software libre también genera empleo de adaptación y extensión de los programas libres. Y también los programas a medidas pueden ser publicados como software libre en muchos casos. En el resto de los casos serán software privado, es decir, un programa usado por un cliente. No es malo, no es software privativo. Software privativo es ofrecer el programa a los demás, pero no respetando su libertad. Si un programa solo tiene un usuario y el usuario tiene las 4 libertades, es software libre, pero de manera trivial. Por lo tanto, con la migración completa al software libre, podemos perder un poco del empleo o podemos ganar empleo. No sé cuál, no soy economista. Pero lo importante es que no hay nada que temer. También hay el tema del software libre y la educación. Las escuelas deben enseñar únicamente el uso del software libre, nunca del software privativo. Hay 4 razones. La más superficial es para hacer economías. En cualquier país, las escuelas no tienen bastante dinero. Entonces no deben desperdiciar su poco dinero pagando licencias de software privativo. Es bastante obvia como razón y superficial, y algunas empresas de software privativo suelen eliminar esta razón superficial regalando copias gratuitas de su software no libre a las escuelas. ¿Y por qué? No por ser idealistas y desear fomentar la educación, sino para convertir las escuelas en herramientas de imponer a los alumnos y a la sociedad entera la dependencia a su software privativo. La idea es que en la escuela los alumnos se acostumbren al uso de los programas privativos y al graduarse tendrán una dependencia a los programas privativos y ya no serán ofertos copias gratuitas y menos aún a sus empleadores. Entonces,
Cuando la escuela enseña el uso de un programa privativo es como enseñar el uso de una droga adictiva. No se debe hacer nunca. La escuela tiene una misión social de formar a la próxima generación como usuarios, como miembros de una sociedad fuerte, independiente, solidaria y libre. Es decir, en el campo informático, que la escuela debe formar a sus alumnos como usuarios habilitados de los programas libres actuales, para seguir después de su graduación camino a la libertad y la solidaridad social. La escuela tiene la influencia de dirigir a la sociedad o camino a la dependencia o camino a la independencia y la libertad. Debe hacer el segundo. Pero hay otra razón más profunda para la educación de los mejores programadores. Hay algunos programadores natos que a la edad de 13 años quieren aprender, o más o menos, quieren aprender todo del funcionamiento de la computadora y su sistema. Si usan un programa, quieren aprender cómo funciona el programa. Pero cuando el alumno le pregunta al profesor cómo funciona este programa, si es privativo, solo puede contestarle, no lo sé y no lo puede saber porque es secreto. Y la educación no puede comenzar. Pero si el programa es libre, el profesor puede explicárselo hasta el punto que sepa y después darle el código fuente del programa, diciéndole: aquí está el código fuente, léelo y comprenderás todo. Y si encuentras algún punto que no comprendes, pregúntame cómo funciona, se lo explicaré después de estudiarlo yo. Y así, este programador nato puede aprender a escribir bien el software. No necesita aprender a escribir el software. Al solo leer un manual es obvio, pero escribirlo bien es otra cosa. Uno aprenda a escribir bien el código con leer mucho código y escribir mucho código. Solo con el software libre se puede hacer. Pero hay otra razón más profunda aún, para la educación moral. Las escuelas deben enseñar no solo hechos y métodos, sino también el espíritu de buena voluntad. No lo ha aprendido, porque los humanos no nacen con el espíritu de buena voluntad. Se debe enseñar a cada uno. Por lo tanto, cada clase debe tener una regla. Alumnos, si traes un programa a la clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase, es la regla. Pero la escuela debe cumplir con su propia regla. Debe mostrar el buen ejemplo. Debe traer únicamente software libre a la clase. Esta universidad debe también enseñar únicamente el uso del software libre. Quizás en unas clases especializadas habrá una razón no para usar un programa privativo, sino para estudiar
un programa privativo para comprender cómo funciona para desarrollar software libre. Pero el uso de software privativo nunca se debe enseñar. Esta universidad tiene influencia en el futuro de la sociedad y debe usar su influencia de la manera buena. Cuba tiene una ventaja en la migración al software libre. La ventaja es que muchos aún no sepan usar computadoras, pero va gastando su ventaja. Hay muchos programas de alfabetización que enseñan a la gente a usar Windows. Es empeorar la situación. Hay muchas escuelas que enseñan el uso de Windows. Es empeorar la situación. Si no puede comenzar inmediatamente a enseñar bien la informática, por lo menos puede dejar de enseñarlo mal hasta el punto de poder comenzar a enseñarlo bien. Cada uno que aprenda a usar Windows aumenta el problema que corregir. Ahora, para terminar, quiero presentar mi otra identidad. Algunos me han acusado de tener una actitud de más santo. Pienso que se equivocan, porque cuando encuentro a alguien que no promueve bastante el software libre, mi deseo no es mostrar que soy mejor que él, sino convencerlo que promueva más el software libre. Entonces no tengo la actitud de más santo, pero sí tengo una actitud de santo, porque soy santo. Soy el San Ignacio de la iglesia de Imax. Bendigo tu computadora, hijo mío. Imax fue al origen un programa editor extensible de textos que se volvió manera de vida para muchos usuarios porque podían hacer todas sus tareas sin salir de Imax. Y por fin se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias wolf.religion.emacs. Ahora en la iglesia de Imax tenemos una chispa grande entre dos versiones rivales de Imax. Y también tenemos a santos, pero no tenemos dioses. En lugar de dioses adoramos a un editor. Para hacerte miembro de la iglesia de Imax tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir: no hay otro sistema que New, y Linux es uno de sus núcleos.
Nuestra iglesia tiene unas ventajas comparadas a otras iglesias que no voy a mencionar. Como por ejemplo, el ser santo en la iglesia de Enoch no exige el celibato. Si has usado toda la vida una iglesia en la cual ser santo, puedes considerarla nuestra. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que hacer el exorcismo de todos los sistemas privativos que hayan poseído computadoras bajo tu control e instalar un sistema completamente santo y libre e instalar únicamente programas libres sobre el sistema. Si haces este voto y si lo cumples, también serás santo y también podrás tener una aureola si encuentras una porque no la fabrican más. A veces me preguntan si en la iglesia de Enoch el uso del otro editor VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor del diablo como número romano, pero el uso de una versión libre de VI no es un pecado sino una penitencia. A veces me preguntan si Aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi Aureola. Pero era disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Para preguntas. Esta tarde, el 14 de febrero, no vamos a pasarnos aquí hasta el 16. Otra pregunta. Soy medio sordo, hay que hablar de alto y despacio, articulando bien cada consonante como hablo ahora. Bien, hay micrófonos a los lados, pues para que lo diga mejor, que realmente... Incluso con el micrófono hay que hablarme alto. ¿Sí? Quiero siempre. Buenas noches. Bueno, tengo dos preguntas y una petición. La primera pregunta es, realmente, bueno, se puede decir que banal. No oigo, despacio. Bueno. Usted habla bastante alto, pero demasiado rápidamente. ¿Despacio? Sí. Ok. Bueno, la primera pregunta es algo banal, pero es una curiosidad que tengo. Quisiera saber ¿qué distro o qué distribución usted usa en su laptop? Uso Ubuntu, de ser una distribución completamente libre. Ahora conozco 3 distribuciones de Yukon Linux que son libres. Hay Ubuntu, hay Vlad y hay GNU-Sense. No son las distribuciones muy conocidas, pero las distribuciones exitosas no son libres. Como por ejemplo Ubuntu. Ubuntu instala programas pilotas no libres sin siquiera decirlo al usuario. Y recién han decidido
empeorar las cosas ofreciendo la capacidad de instalar muy fácilmente muchos programas privativos. Ok, muchas gracias. Bueno, la segunda pregunta es una preocupación. ¿Una qué? Preocupación. Es decir, quisiera saber realmente, objetivamente, cuándo saldrá el kernel full. No sé, pero el herd, es decir, la manada de news, es el núcleo que comenzamos en el año 90 y todavía no funciona bien, tiene problemas, pero no es esencial que el núcleo que se usa sea un núcleo del proyecto New. Lo esencial es tener núcleos libres y hay por lo menos 3. Hay Linux, hay el núcleo de BSD y hay el núcleo de Solaris, que son libres. Entonces tenemos bastantes núcleos libres. Lo esencial ahora no es desarrollar otro núcleo libre, es mucho más útil desarrollar aplicaciones libres para hacer tareas que aún no se pueden hacer con software libre. Hacer cosas que aún no puede hacer es mucho más importante que tener otro programa para hacer la misma cosa, la misma tarea. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la petición que quería hacerle era a ver si podría estrechar su mano en este momento. Que luego, ¿qué? Estrechar su mano. Estrechar. Sí, cómo no. Otra pregunta mientras se haga. Para hacerlo más. ¿Qué opinión le tiene usted acerca de que proyectos libres, ¿De qué libres? proyectos libres, ¿Proyectos de qué? ¿De software? de software, como OpenOffice y Java, Son muy útiles. sí, Es muy bueno que sean libres. sí, pero a sus sitios es imposible acceder desde Cuba por problemas del bloqueo. Esa situación, ¿qué opinión usted tiene de ella? Pienso que es malo, pero no es tan problema porque se puede redistribuir desde otros países. Pero estoy de acuerdo que no deben hacerlo. Pienso que legalmente no son obligados a hacerlo. Otra pregunta. Es que a veces el fabricante o el que distribuye el software no autoriza a un tercero a darte a ti ese software. Si es así, no es software libre. Aún cuando digan que es GPL. Pero es una contradicción. La GPL no restringe la redistribución. Le obligan a restringirla. ¿Obligan a qué? A restringirla. Pero no. Y no pueden contradice la GPL. Añadir otra restricción a la GPL es abusar la GPL. La GPL de GNU no autoriza la adición de otras restricciones. Ni siquiera como un EULA. ¿Con qué? EULA. No se puede hacer. Cualquier otra restricción no se puede añadir. O si se hace por el detentor del único derecho de autor, solo es una contradicción y rinde el programa no libre. Pero si otro intenta hacerlo, es una violación de la GPL. ¿Y qué podríamos hacer en este caso? Hay que
Depende de qué caso es. ¿Quién lo hace? ¿Quién dice que está disponible bajo la GPL pero que hay esta restricción añadida? ¿Es el desarrollador del programa o es otro? Si es otro, hay que decírselo al desarrollador del programa y puede exigir que el otro quite la restricción. Si el desarrollador lo hace, nadie puede exigirle quitar la restricción, pero podemos decir que el programa así no es libre. Y quizás podemos convencerlo a quitar la restricción. Entonces, si se hizo por el desarrollador y el desarrollador no escucha, dígaselo a la FSF. Es decir, podríamos mandarle un mensaje enseñándole dónde es que dice Eula de Sun Microsystems. No oigo nada. Es decir, estoy casi seguro que el Eula de Sun Microsystems dice... ¿Qué Eula? ¿De qué programa? De Java o de... Pero no se puede. Si está disponible bajo la GPL, no puede llevar otra restricción. No puede llevar ninguna EULA, porque hacerlo contradeciría la GPL. Si es así, díganoslo.